año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia, el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor Mike Pilar Herrado, y su honorable consejo directivo, tienen a bien a presentar a la comunidad jurídica el desarrollo y continuación del Congreso Nacional e Internacional de Derecho Constitucional, actividad académica en homenaje del doctor Valentín Paniagua Corazao, miembro del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, donde varios especialistas a nivel local, nacional e internacional se reúnen y debaten, emiten opiniones y conclusiones sobre reforma total, parcial o asamblea constituyente y otros temas afines al derecho constitucional. En esta oportunidad y dentro de este escenario académico, el día de hoy, tenemos el gran honor de tener la presencia del doctor Rubén Flores Dapkevicius. El doctor es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogado por la Universidad Mayor de la República, así como profesor de Derecho Público de la Universidad Mayor de la República, integrante fundador de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, así como ex asesor de la Presidencia de la República y asesor letrado en el Poder Legislativo, autor de varios libros de mayor trascendencia constitucional en el Uruguay, así como ponente a nivel nacional del Uruguay y internacional. En esta oportunidad forma parte también de los especialistas constitucionalistas que abordan este tema importante dentro de este Congreso Constitucional. Esta tarde el doctor Rubén Flores Dapkevicius abordará el tema habeas data y acceso a la información pública. Bienvenido, doctor Rubén Flores Dapkevicius, a la casa sede denominada María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, importante jurista del Cusco, y que las instalaciones del Colegio de Abogados ahora lleva su nombre por rememorar y valorar la gran gesta que realizó María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Bienvenido, doctor Rubén Flores Dapkevicius. Buenas noches, estimado doctor Benítez. Para mí es un gusto estar con ustedes. Me honra muy especialmente la invitación que me han realizado a los efectos de poder compartir modestamente algunos conceptos de los temas de habeas data y acceso a la información pública, temas muy amplios, como hablábamos oportunamente con usted, y que yo voy a presentar en líneas generales en Uruguay, tratando de generalizarlo a nivel internacional. He tenido la suerte de estar en ese hermoso país que es Perú. No he estado en Cusco, pero ya vamos a ir por allá. Tengo varios libros publicados en Perú, también en España, en Argentina, en Brasil. Formo parte de consejos editoriales de revistas de allí, de Perú. Y como es de estilo, en primer lugar, debo agradecer especialmente esta invitación, reitero, en celebración del Bicentenario de la Independencia de la hermana, de la muy querida patria peruana. Y además participar en el homenaje al doctor Valentín Paniagua, miembro del ilustre Colegio de Abogados de Cusco, expresidente de la República. Nada más ni nada menos. También debo agradecer al presidente del ilustre Colegio de Cusco, de Abogados de Cusco, el doctor Pilares, y a usted, mi estimado doctor Benítez. También debo agradecer a las personas que me están escuchando, que me dedican y me dan parte de uno de los elementos más importantes que tiene el ser humano, que es su tiempo. El tiempo es algo fundamental
más en estos momentos en los cuales estamos corriendo continuamente. Bicentenario del Perú, 28 de julio de 1821. Una fecha trascendente para ustedes, para América y para mí, porque yo nací un 28 de julio. Por tanto, jamás olvido, cada vez que celebro un cumpleaños, que la patria peruana está celebrando también. Como les decía, no conozco Cusco, ya hemos quedado comprometidos con el doctor Benítez, que en algún momento nos vamos a encontrar por allí o por aquí. Y bueno, si voy por Cusco, tendré que aclimatarme a los 3.000 y tantos metros de altura, 3.500 casi metros de altura, y seguramente comeremos algún chiriucho, según él me recomendó, y tomaremos chicha de maíz para finalizar viendo al cienciano. Bien. El tema que voy a conversar hoy lo debemos ubicar en su contexto. Todos siempre debemos ubicarlo en el contexto que rodea al instituto de que se trate. Nos encontramos en un momento de Big Data, de gran producción de datos, de grandes plataformas de datos. Nos encontramos con lo que se denomina la Internet de las cosas, o Internet of Things, que produce gran cantidad de datos. Acuerden que voy a hablar de habeas data y de acceso a la información pública. Por eso estoy hablando de los datos. Ubico el entorno en los datos. La Internet of Things, que se produce, por ejemplo, cuando usted mediante el celular controla su alarma de su casa, por ejemplo. Allí se están produciendo datos porque lo hace mediante Internet. Y también en lo que se denomina el gobierno abierto, que cada vez vamos más hacia un gobierno abierto, un gobierno más participativo, un e-government más participativo. En este entorno, entonces, con la pandemia, con el e-learning, como estamos practicando en este momento, una enseñanza del derecho modesta, desde mi punto de vista, mediante Internet, han surgido los derechos digitales en forma muy clara. Por tanto, los institutos que vamos a hablar hoy deben relacionarse especialmente con esa producción masiva de datos, deben relacionarse muy especialmente con prácticas de ciberseguridad. Yo no voy a hablar de ese tema, aunque soy un especialista en ese tema, en este tema que tiene que ver con los derechos digitales, de ciberseguridad, etc. Y estamos en ese entorno. En Uruguay, ya bajando más el tema a la legislación propiamente dicha y a la Constitución especialmente, partiendo de este entorno que ha venido para quedarse, inteligencia artificial, criptomonedas, etcétera, 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 que no podemos desconocer. Recuerden que los analfabetos del futuro no van a ser aquellos que no sepan leer o escribir. Los analfabetos del futuro van a ser aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Estos institutos de habeas data y de acceso a la información pública deben adaptarse a ese entorno. Un
ejemplo de aprender, desaprender y volver a aprender muy rápido. Cuando comencé a escribir en computadora, lo hacía con el sistema WordPerfect y DOS. Lo hacía medianamente bien. Luego disrumpió, apareció violentamente, intempestivamente casi, Windows 95 y Word. Listo. Tuve que desaprender WordPerfect y aprender a escribir en Word. Hoy, si me dan un documento para escribir en WordPerfect, no tengo ni idea. Por tanto, estos institutos deben estudiarse de esa manera, en un mundo digital. En Uruguay, la Constitución de la República no establece expresamente la garantía del habeas data. No la establece. Es el único país del Mercosur que no tiene mención expresa del habeas data en la Constitución de la República. Garantía de los derechos humanos, de determinados derechos humanos. Sin embargo, Uruguay es un país que adhiere claramente a la filosofía iusnaturalista. El artículo 72 de la Constitución dice que la enunciación de derechos realizada por la presente Constitución no excluye a aquellos que son inherentes, no excluye, la enunciación, no excluye a aquellos que son inherentes a la persona humana o se derivan de la forma republicana de gobierno. Y lo estoy diciendo textual, casi textual. Por tanto, el habeas data surge claramente, la garantía surge de allí. Ustedes saben muy bien que debemos distinguir el derecho, en este caso el derecho de intimidad, protección del derecho de intimidad, de la garantía que lo protege. Usted tiene el derecho de propiedad y para que no sea avasallado en su derecho de propiedad, una de las garantías es el proceso expropiatorio, por ejemplo. La acción de amparo en Uruguay también. Derecho, garantía. El habeas data es una garantía especialmente de los datos, de nuestra intimidad. Está regulada en la ley 18.331. Le digo desde ya que para aquellos estudiosos del tema, la forma de acceder a estas leyes actualizadas es muy fácil. Es una ley que tiene aproximadamente unos 12 años. Es muy fácil de acceder a la ley actualizada porque ha tenido modificaciones no sustanciales y ingresan en parlamento.gov.ui y allí encuentran la ley 18.331. Para aquellos que necesiten el tema. Si no, desde ya les dejo mi correo electrónico, que es rflores@montevideo.com.uy. Si necesitan algún tema jurídico, estaremos a entera disposición. Y desde ya también los invito a participar en la revista que dirijo, que se publica en plataforma digital, que llega a toda Luso Iberoamérica, España, Portugal y toda América, incluida Brasil, por supuesto, en formato digital, y luego se publica, se hacen 2 al año, y después se publica en formato papel. Quedan invitados, se comunican por correo y vemos las características. Esta ley 18.331
que pueden acceder de la manera que les decía, establece la acción de habeas data. A su vez, a su lado, en un gobierno abierto, inclusive en un poder judicial abierto, ustedes saben, por ejemplo, que en Estonia y en China existen robots que dictan sentencia, jueces robots. Estamos hasta con justicia, con una aplicación de justicia alternativa, descentralizada. Por tal motivo, el gobierno cada vez es más abierto. Y por tal motivo, por esa situación, existe la ley de acceso a la información pública. Es la ley 18.381. En esta forma de e-learning, yo lo que realizo es pausas para destacar lo que estoy diciendo, lo subrayo de esa manera. Prefiero hablar sin PowerPoint o sin diapositivas, porque entonces no me siento atado a un esquema determinado. Tengo una computadora enfrente donde simplemente tengo una ley. Nada más, tengo la ley, el texto de la ley. No tengo PowerPoint, ni siquiera para mí. Es un tema que yo además he escrito varios libros sobre habeas data y amparo y acceso a la información pública. También habeas corpus. El último lo publiqué hace unos meses, en una 4ª edición. ¿Y por qué se relacionan estos dos institutos? Estos dos institutos van de la mano. Podemos discutir si el acceso a la información pública es una garantía. No cabe duda que es un derecho acceder a la información pública en virtud de determinadas condiciones, especialmente si tiene legitimación activa. El tema es que, por ejemplo, en Uruguay se habla de una legitimación muy ancha, que yo no comparto. Si en Perú fuera igual, yo me podría presentar, yo no vivo en Perú, me podría presentar y solicitar determinada información pública. No tengo residencia en Perú. Me podría presentar ante la alcaldía de Cusco, por decir algo, y solicitar determinada información. Y eso es lo que vengo diciendo continuamente. Para mí debe existir legitimación activa, por lo menos ancha, amplia. Así, especialmente en lo que tiene que ver con los ciudadanos, con los residentes, o con personas que, por ejemplo, puedan tener bienes en el país. Ustedes saben que Uruguay tiene un balneario muy conocido, que es Punta del Este, que está a 150 kilómetros de Montevideo, 135 kilómetros de Montevideo, que hay muchas personas que han invertido, argentinos, brasileños, paraguayos, chilenos inclusive, tienen casas en Punta del Este. Bueno, pueden pedir determinada información. Y entonces se podrá discutir si es una garantía o no. Pero va de la mano de la habeas data. ¿Por qué va de la mano de la habeas data? Va de la mano de la habeas data por los datos sensibles. Va de la mano de la habeas data por los datos sensibles. Vamos a volver sobre ese tema. La ley de habeas data consagra el instituto, regula específicamente en Uruguay, define en Uruguay qué es un dato, qué es una base de datos. Hoy hablábamos de un Big Data, es una base de datos. Muy grande el Big Data, pero es una base de datos. Define datos, base de datos públicas, base de datos privadas.
Habla de las bases de datos, por ejemplo, que tienen un tratamiento especial, por ejemplo, en materia financiera, de defensa, de mantenimiento del orden, de policía. Establece los principios que impregnan el instituto. Ustedes saben que los principios son las piedras angulares del edificio, del instituto. Y en ese sentido, todo principio, para ser excepcionado, una excepción al principio, debe surgir del texto expreso, que no admite excepciones analógicas, no admite extensiones analógicas. Por tanto, es de interpretación estricta. Asimismo, estos principios que establece la habeas data también se establecen principios en la ley de acceso a la información pública. Llenan los vacíos. Si usted dice que, por ejemplo, un proceso disciplinario a un funcionario público, un sumario, es secreto, ese es el principio. La publicidad es la excepción. Debe constar en norma expresa. Entonces, la ley de habeas data define dato como aquello que puede individualizar a una persona. Su nombre, su cédula de identidad, su DNI, diría un argentino, o sea, el carnet con el cual usted se identifica, sexo, fecha de nacimiento, etc. Esos son datos, en general. Las bases de datos, como les decía, pueden ser públicas o privadas, y en ese sentido el criterio de clasificación entre público y privado es un criterio subjetivo, de distinción del derecho público y el derecho privado, que todos conocemos. Será pública si pertenece al Estado. La base de datos será pública si pertenece al Estado, criterio subjetivo. Y privada si pertenece a empresas privadas. Una de las empresas privadas, por lo menos en Uruguay, más conocidas es lo que nosotros denominamos, se llama en realidad, el clearing de informes, que es, ustedes deben tener algo similar, es una empresa que registra los no cumplimientos de las obligaciones comerciales a crédito. Usted, comerciante, se afilia a esa base de datos, comunica quién paga, quién deja de pagar, y otro se afilia en esa base de datos. Cuando viene una persona y le pide un crédito, solicita la información. Esa es una base de datos privada clásica. Respecto a los datos financieros, de seguridad, de policía, de defensa, se establecen determinados principios y criterios especiales, especialmente por el hecho de que refieren, por ejemplo, a investigaciones. Entonces se establecen determinados secretos. Entre todos estos datos que estamos hablando en la definición de habeas data, es muy importante tener en cuenta los datos sensibles. ¿Qué es un dato sensible? Hoy veíamos nombre, domicilio, sexo, documento. Eso se dicen que son datos públicos. Los datos sensibles en la ley uruguaya no se definen. No se dice los datos sensibles son aquellos que causan discriminación o que pueden causar discriminación. Esa definición de los datos sensibles surge especialmente de la doctrina, que observa la enunciación que hace la ley. La ley enuncia unos datos que pueden ser sensibles. Y vamos a ver por qué pueden ser sensibles.
La doctrina dice entonces que de conformidad a esos datos que yo voy a decir ahora, podría decirse que los datos sensibles son los que pueden causar discriminación. La ley enumera, por ejemplo, datos que hacen referencia a afiliaciones a sindicatos, a organismos religiosos, filosóficos, padecer determinadas enfermedades que en su momento, por ejemplo, fueron infamantes o pudieron ser infamantes para algunos. Por ejemplo, el SIDA, vamos a hablar claro. Las opciones sexuales, como les decía, etc. Esos datos se enuncian como ejemplo de sensibles. ¿Y qué es lo que importa en este tema? En este tema importa distinguir lo que es privacidad de intimidad. Es un hecho que no se hace habitualmente. Generalmente se utiliza como sinónimo privacidad de intimidad y son diferentes. A nosotros no nos gusta distinguir, y yo no distingo si no surgen consecuencias jurídicas. No tiene sentido distinguir por distinguir, como hacen a veces algunos doctrinos, o doctrinos nosotros decimos a las personas que se dedican a la doctrina, a los profesores. Los profesores son doctrinos, decimos nosotros, se dedican a la doctrina, que a veces distinguen elementos que no tienen consecuencias jurídicas. ¿Para qué vamos a distinguir si no existe consecuencia jurídica? Pero aquí sí existe consecuencia jurídica, por lo que voy a decir. Privado es aquello que usted elige, que pertenece a su esfera individual y que, mientras no atente contra el orden público, o el derecho de los demás, está exento de la autoridad de los magistrados en sentido general, jueces, funcionarios públicos, etc. Es el principio de libertad, básico en un sistema democrático. Como es básico en un sistema democrático el acceso a la información pública. Porque mediante el acceso a la información pública pueden trabajar mejor, por ejemplo, los periodistas que forman la opinión pública en una democracia. Entonces, privado es lo que usted elige, sí, y es completamente legítimo si no atenta contra el derecho de otro o el orden público. Artículo 10 de la Constitución uruguaya. Esa elección privada puede ser pública o no. Usted puede ser hincha del Cienciano, puede ser hincha de la Alianza Lima, puede ser hincha de Peñarol, de Nacional, de Uruguay. Perfecto. Le puede gustar ir a la playa o no, es un tema suyo. Es privado. Y puede ser público o no. Usted lo puede hacer público o no. Íntimo es aquello que usted conserva precisamente en su intimidad. Lo conserva reservado, lo conserva secreto. Usted puede ser hincha del Cienciano y no manifestarlo. Ese dato, si bien no es íntimo porque no causa discriminación, en el sentido de lo que estamos hablando, de cualquier manera es íntimo. No causa discriminación, pero es íntimo. No es sensible. A su vez, si usted padece una enfermedad de aquellas denominadas infamantes, usted, en esta época de las plataformas sociales que producen el Big Data, la cantidad enorme de datos, usted es una de las formas de producción de datos, una. Usted puede dar a conocer que padece determinada enfermedad.
También perfectamente puede dar a conocer que tiene una opción sexual determinada, X opción sexual, todas válidas de acuerdo al principio de libertad. ¿Lo puede dar a conocer? ¿La puede dar a conocer o no su opción? Y está perfecto. Si da a conocer esas opciones, la enfermedad, la opción sexual, si está afiliado a un sindicato, etc., ese dato, si lo da a conocer, deja de ser íntimo, pasa a ser estrictamente privado. Y a su vez deja de ser sensible, porque usted lo dio a conocer. Esto es fundamental. El dato sensible es el que puede causar discriminación. Se diferencia del dato privado. Especialmente un dato que puede ser sensible para uno, para una persona, puede no serlo para otra. La sensibilidad es individual, es elemental. La ley de habeas data, luego de todo esto, establece un órgano de control que controla y regula todo lo que tiene que ver con el habeas data. Capacita a los funcionarios públicos, a los jueces, etcétera, a los particulares, respecto al derecho de habeas data y a la acción de habeas data. Un órgano de control. Ese órgano de control se encuentra bajo la dependencia de la Agencia para el Gobierno Electrónico. Estamos hablando del gobierno electrónico, que en Uruguay, para no dar todo el nombre, que es muy largo, se llama AGESIC, con G, gobierno. Agencia para el Gobierno Electrónico, etc. Depende de la AGESIC, que depende de la Presidencia de la República. En conclusión, depende de la Presidencia de la República, el órgano de control. Un órgano especial que refiere al tema, especial, especializado, y a su vez existe todo un procedimiento para el habeas data en general. Habeas data significa haber el dato. Haber el dato, como habeas corpus significa haber el cuerpo, presentar el cuerpo, pues tener su día en el juzgado en aquel momento, en la Carta Magna de 1215, que a su vez no era para todo el mundo. El habeas corpus nació para los varones, en realidad, para determinada clase, pero no es el tema. Entonces, una de las primeras cosas que usted tiene mediante la acción de habeas data es conocer los datos que sobre usted obran en las bases de datos. Conocer los datos, rectificar los datos, si son erróneos, actualizar los datos, si los datos cambiaron. Usted figuraba en aquella base de datos donde decía que no había pago de determinada deuda. Bueno, canceló la deuda, hay que cancelar el dato. Usted pagó. Bien, entonces, de cancelación, de actualización, de conocimiento. Y se basa en los principios de flexibilidad, ¿sí?, de seguridad. Los datos deben estar seguros, una base de datos segura. ¿Sí? Ayer violaron, en temas que yo manejo en general, ciberseguridad y toda la parte de LegalTech, violaron los datos de unas empresas telefónicas en España, por ejemplo. Hace poco violaron los datos de Facebook. O sea que las bases de datos deben tener determinada seguridad. El habeas data entonces persigue conocer los datos que sobre usted tiene una base de datos, que se adecuen a la finalidad de la base de datos. Es una base de datos que refiere, por ejemplo, a créditos, no debe haber datos sobre la salud. La base de datos tiene un fin.
registrar determinados datos. Para ello existe un procedimiento administrativo que pide a la base de datos que le dé a conocer los datos, si no los tiene, si los tiene, que los suprima o que los actualice. Y si no se realiza no se le entrega el dato, no se actualiza, no se suprime, tiene una acción judicial. O sea que tiene un procedimiento administrativo breve, brevísimo, y un proceso judicial brevísimo. No tengo tiempo para detenerme, simplemente voy a decir, para detenerme en detalle, además no viene al caso por lo que les decía, no importa que sepa que hay un procedimiento administrativo, un procedimiento jurisdiccional, un órgano de control, los principios de seguridad, finalidad, bases públicas, bases privadas, que poco más, poco menos hemos manejado todos. En Uruguay el proceso, juicio, si no le entregaron los datos en sede administrativa latamente entendida, no solamente por el Estado, sino también por las empresas particulares, es el proceso de amparo. Se copió la acción de amparo, que es muy rápida. Demanda, es una demanda, luego un traslado, una citación a una audiencia, la contraparte contesta en la audiencia, contesta la demanda en la audiencia, se diligencian las pruebas y se debe dictar sentencia en la propia audiencia. La audiencia debe celebrarse en menos de una semana y el dictado de la sentencia solamente puede prorrogarse por un tiempo muy breve. La sentencia se ejecuta inmediatamente. Si se apela, no existe efecto suspensivo. O sea, vean la celeridad de la acción. Con ello creo que presenté el Instituto de Data. El acceso a la información pública también tiene un proceso administrativo, ya que estoy en esto, me voy a detener, empiezo por el final. Tiene un proceso administrativo que solicita los datos en forma administrativa, existen unos plazos también breves, muy similares al de Habeas Data. Si no acceden a los datos, a que se le dé el dato, se produce el efecto aprobatorio del silencio, positivo del silencio. Se dice que si no se hace lugar a la acción, significa que le dan los datos. O sea que la autoridad debe expresar en forma directa, expresa, que no va a dar los datos. Asimismo, existe un proceso judicial, porque aunque se produzca el efecto positivo del silencio, no le entregan los datos, y punto. Tiene que ir al proceso judicial, que se tramita igual que el proceso que acabo de mencionar. El habeas corpus, el habeas data, perdón. Demanda, audiencia, en la misma audiencia, diligenciamiento de prueba, sentencia. Ejecución inmediata de la sentencia. Y lo que interesa, yendo hacia atrás, esto es lo que permite el no tener las diapositivas. Cuando uno charla con un amigo, no charla armado. Bueno, hablamos de A, B, C, D, E, y seguimos el papelito, ¿sí? Sino que va saltando de un tema a otro. Y esto es lo que me permite no estar atado a PowerPoint. Por eso yo generalmente no uso PowerPoint. Si usted, modestamente lo digo, si usted conoce el instituto en su generalidad, no necesita el PowerPoint. Porque el PowerPoint le sirve a usted, pero me sirve a mí también, porque yo estoy viendo. Proceso administrativo, proceso judicial igual, similar.
El órgano de control es igual, es otro órgano de control, pero también en la misma posición institucional, dependiendo de la presidencia de la República, integrado por 3 miembros, como el otro órgano de control. Y lo que interesa aquí es tener especialmente en cuenta la legitimación activa por lo que les decía anteriormente. Es muy importante el acceso a la información pública en virtud de, por ejemplo, el derecho de la formación de la opinión pública. Estos 2 institutos se relacionan muy especialmente y por eso se estudian en conjunto, en virtud de que si una persona solicita en una base de datos, solicita determinados datos y nos encontramos con que los datos son sensibles, el acceso a la información pública choca con el habeas data. Y allí, ¿qué sucede? Debe aplicarse un criterio de razonabilidad. Creemos muy modestamente que hemos compartido y presentado estos institutos en la situación actual, en donde la producción de datos es infinita, donde saben en dónde estamos mediante los GPS, nos filman, etcétera, etcétera, etcétera. Para finalizar, nuevamente agradezco muy especialmente a los convocantes, a las personas que me invitaron, y les agradezco a ustedes vuestra presencia. Estoy a las preguntas que quieran realizar, si han efectuado alguna. Muchísimas gracias, doctor Rubén Flores Dapkevicius, por su importante disertación el día de hoy con respecto a una garantía constitucional también prevista en el ordenamiento jurídico de Perú, también la garantía constitucional del habeas data, el acceso a la información. Muy importante, por cierto, reciba también la felicitación y agradecimiento de parte de los participantes que vienen interactuando a nivel de las redes sociales. Doctor, el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a través de su representante, el doctor Mike Pilares Rado, y su honorable consejo directivo, le muestran el más profundo de los agradecimientos por su valiosa participación dentro del marco del Congreso Constitucional por el Bicentenario del Perú. Homenaje al doctor Valentín Paniagua Corazao con el tema reforma total, parcial o asamblea constituyente. Le agradecemos seguramente un espacio más adelante, cuando este tema de la pandemia disminuya, poder tenerlo, como ya lo ha anunciado al inicio, poder interactuar y también generar un espacio académico donde se ponga en debate este tema tan importante que es el habeas data. Algunas palabras ya para finalizar, doctor Rubén Flores Dapkevicius. Bien, yo creo que es muy importante, creo que la voy a hacer bien corta porque sé que el tiempo es tirano, casi como en la televisión o en la radio, donde yo participo. Y voy a ser muy breve. Creo que estos congresos y esta no querida pandemia nos ha puesto en la mesa muchos desafíos, buenos y malos. Entre los buenos son estos contactos que estamos haciendo, estos intercambios que estamos haciendo, que esperemos que se vuelvan a repetir. Por eso yo dejaba mi correo electrónico, invitaba a escribir y invito a hacer networking, como se dice, que es contactos entre los que amamos el derecho constitucional, el derecho de las nuevas tecnologías y permanecer en contacto. Tengo su teléfono, mi estimado Alex, y con usted seguiremos seguramente en contacto, y con todo aquel que quiera venir y que quiera establecer contacto conmigo.
Les mando desde Uruguay un fuerte y fraternal abrazo, bien grande, deseándoles lo mejor, esperando que pronto podamos encontrarnos y, como les decía, abrazo grande. Muchísimas gracias, doctor Rubén Flores de Arquivicius, eternamente agradecidos, decía. Del mismo modo, un profundo abrazo virtual a la distancia desde el ombligo del mundo hasta Uruguay, tierra charrúa. También un fuertísimo abrazo, doctor Rubén Flores de Arquivicius, y muchos éxitos. Ya más adelante seguramente tendremos la grata oportunidad de disfrutar tanto de las culturas peruana y uruguaya respectivamente. Agradecidos, doctor, con esta invitación y participación en este Congreso Internacional. Bueno, agradecerles también a los participantes que día a día vienen siguiendo este importante desarrollo del Congreso Constitucional en homenaje al doctor Valentín Paniagua Corazón. Dentro de breve también tenemos la participación del doctor Domingo Lovera desde Chile, quien también aborda temas importantes en relación a este tema tan importante que se desarrolla: reforma total, parcial o asamblea constituyente. Atender el lado humano del abogado es nuestra prioridad y por ese sendero andamos brincando, caminando, andando a pasos firmes para llevar lo mejor de la actualidad jurídica constitucional y difundiendo, por supuesto, la cultura constitucional para los miembros del ilustre Colegio de Abogados, estudiantes y comunidad jurídica en general. Muchísimas gracias y muy buenas noches.